Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a seguir con videos sobre antibióticos. Ya tiene un ratito, creo que se publicó el último video sobre antibióticos. Pero bueno, vamos a continuar con los beta-lactámicos. La primera parte fue con penicilinas. Y esta segunda parte es con cefalosporinas y otros antibióticos como los carbapendémicos. Y vamos a hablar también un poquito sobre los inhibidores de la lactamasa beta. Entonces, comenzamos. Bueno, primero que nada hay que saber que las cefalosporinas constituyen una parte de los beta-lactámicos. O sea, se incluyen dentro del espectro de los beta-lactámicos, ¿no? ¿Por qué? Por su estructura. Si se dan cuenta, este es el anillo de beta-lactámico y se presenta en las cefalosporinas, en los monobactámicos, que también vamos a ver, en los carbapenémicos y obviamente en las penicilinas, ¿no? Que es la que veíamos anteriormente, el último video que hicimos sobre antibióticos. Los beta-lactámicos tienen la función de inhibir la pared celular. En el video pasado explicamos el mecanismo de acción, pero de manera general lo que hacen es que evitan la síntesis de proteoglucanos, que los proteoglucanos serían como esta parte de la pared celular que genera su estabilidad y su protección. Es decir, esta membrana protectora la destruyen los beta-lactámicos. Entre su gran clasificación es complejo de hacerla. Sin embargo, la que más se ha dicho a través de los años es por generaciones. Primera, segunda, tercera generación, algunos que dicen cuarta generación o fármacos antiseudomonas y los fármacos de los estafilococos resistentes contra la metilcelina, que son muy importantes, sobre todo porque son bacterias súper resistentes que generan infecciones muy graves. Entonces, si se empiezan a crear fármacos para este tipo de bacterias, pues obviamente el espectro que vamos a tener va a ser mejor, siempre y cuando se receten de forma correcta y no como una terapia para lo que no es, ¿no? Por ejemplo, si es una infección viral y se da antibióticos, pues no tiene que ver. Pero bueno, hablando de la primera generación de las cefalosporinas, se puede mencionar básicamente que tiene una gran actividad contra bacterias gram positivas y una moderada contra las gram negativas. Sobre todo son una actividad moderada, por ejemplo, contra algunos tipos de bacterias como Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella y también algunas pseudomonas, ¿no? Pero de manera general tienen esta actividad gran positiva mejorada. En el caso de las de segunda generación, o sea, de las cefalosporinas de segunda generación, tiene la característica de que ya han sido bastante desplazadas en los últimos años por las de tercera generación. En este caso, las de segunda generación son un poquito mejor contra los organismos gram negativos. Pero obviamente son menos que los agentes de tercera generación por los que han sido desplazados. Los de tercera generación tienen un espectro adecuado contra los gram positivos, pero son menores que los fármacos de primera generación. O sea, la generación indica más que nada este patrón de salida y de función que presenta el fármaco. En este caso, las cefalosporinas de tercera generación son muy útiles contra enterobacterias. Después, las cefalosporinas antiseudomonas tienen una gran actividad gram negativa, o sea, amplían esta actividad gram negativa y son útiles, por ejemplo, contra pseudomonas, obviamente. O sea, por ejemplo, las pseudomonas aeruginosa. Y las cefalosporinas que son anti-MRCA, es decir, esta resistencia a meticilina, son adecuadas porque se unen a complejos alterados. Las bacterias que presentan esta resistencia muy amplia, estas superbacterias, tienen la característica de que la zona de unión, sus receptores, son muy difíciles de penetrar. Y al ser muy difíciles de penetrar, el fármaco, o sea, el antibiótico, ya no tiene su acción. En este caso, lo que generan estas nuevas cefalosporinas es que a pesar de que el sitio de unión esté alterado, es decir, a pesar de que el receptor no esté de forma correcta, la pueden, o sea, se pueden unir porque están hechas específicamente para estos receptores alterados. Ahora,
Hay un problema muy grave de las cefalosporinas y de los antibióticos en general, que es la resistencia de las bacterias. Es decir, antes, pues básicamente con la penicilina hacíamos todo, ¿no? En ese sentido. Ahora hay tantos medicamentos porque hay más resistencia de las bacterias. En este caso puede ser por la básica, que es la incapacidad de llegar al sitio de acción. O sea, el medicamento no puede llegar a su receptor por X o Y motivo. Imagínense que la pared está más amplia, o que hay una enzima que lo degrada antes, o cualquier cosa que inhibe que llegue al sitio de acción. Otra es la destrucción del anillo de lactama beta o beta lactámico, que sería esta, pues lo que les da el nombre al final de cuentas. Esta puede ser por la lactamasa beta, es decir, esta enzima generada por las bacterias que destruye el anillo, que por lo tanto pierde la función el fármaco. Y los inhibidores de lactamasa, como el ácido clavulánico, es variable realmente su presentación. Es variable en el sentido de que, por ejemplo, si antes el ácido clavulánico, que es con el que viene mucho la amoxicilina para muchas infecciones, atacaba de forma correcta a lo que son las bacterias, hoy en día ese ácido clavulánico ya no lo es tanto, porque las bacterias aprendieron que si lo destruyen antes de que genere su acción, pues va a estar desprotegido la amoxicilina y por lo tanto no van a morir. O sea, ese tipo de resistencias ya ha llegado hasta estos inhibidores que se crearon justamente para esta situación. La resistencia se transmite por plásmidos, es decir, por moléculas entre bacteria y bacteria, y por aspectos cromosómicos, que de hecho estos son los más complejos, porque como son mecanismos genéticos, ya la bacteria depende de muchos otros factores para poder generarlo. Entonces, como tiene muchos factores para poder generarlo, tiene la característica de que es más complejo, y aquí es donde entran estos nuevos medicamentos como las antiseudomonas y sobre todo los anti-MRCA, es decir, contra los resistentes a la meticilina. Entre las cefalosporinas podemos decir de manera general que su administración es bastante amplia. Tienen tanto la vía oral, la vía intramuscular y la vía intravenosa, donde comparten la excreción renal. Tienen buena cantidad, o sea, llegan de forma correcta a lo que es el líquido cefalorraquídeo, la placenta, el líquido sinovial, el líquido pericárdico, o el pericardio mejor dicho, y el humor acuoso. El humor acuoso, que es esta parte del ojo donde podría llegar a haber infecciones, y por lo mismo son útiles para su llegada. No tanto en el humor vítreo, sino en el humor acuoso. Ahora, ya pasando directamente a las cefalosporinas, las vamos a dividir por las generaciones. En este caso, las de primera generación son la cefazolina y la cefalexina. La cefazolina se puede administrar de forma intramuscular y de manera intravenosa. Su recambio, o más que recambio, su metabolismo es a través de la filtración glomerular, o sea, se excreta por la filtración glomerular, y en un 85% se une a proteínas plasmáticas. En este caso, pues la más común sería la albúmina. En el caso de la cefalexina, tiene básicamente el mismo aspecto antibiótico que la cefazolina, que son los que ya veníamos platicando anteriormente contra los de primera generación en la diapositiva pasada, es decir, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella. Y es un poquito menos activo contra bacterias que produzcan penicilinasa. Una de las características de las cefalosporinas es que son resistentes en cierto modo a la penicilinasa, así como los fármacos específicos, ¿no?, que veíamos en las penicilinas. Sin embargo, esta cefalexina es un poquito menos activa. La dosis común de la cefalexina es de 0.5 gramos, es decir, 500 miligramos, 2 o 4 veces en un día, es decir, cada 12 o cada 6 horas, ¿no? Y su excreción principalmente va a ser en orina. Como le decía, el metabolismo principal es renal. La cefradina y el cefadroxilo tienen características farmacocinéticas muy similares a las de la cefalexina. En el caso de las cefalosporinas de segunda generación, nos vamos a dar cuenta que están la cefoxitina, cefotetán, cefuroxima, cefuroxima acetilo, cefprosil, cefaclor y loracarbef. Aquí pasa algo muy interesante, y lo que ocurre es que estas de segunda generación, aunque son muy usadas y son correctas para muchas patologías, a veces no se usan mucho porque ya han sido bastante desplazadas por las de tercera generación, que ahorita vamos a ver. La cefoxitina y el cefotetán son resistentes a cierta lactamasa. Es decir, yo como bacteria
produzco las lactamasas beta. Esas lactamasas beta lo que generan es que destruyen al antibiótico porque yo quiero seguir viviendo. Y eso se entiende en ese sentido y en ese aspecto. Ahora, la cefoxitina y el cefotetán, por su fórmula básica, o sea, por sus características básicas, son resistentes a ciertas lactamasas de células gram negativas y son correctas en su utilización contra hemófilos, contra proteus y contra Klebsiella. Además de que tienen buena actividad contra algunos anaerobios. En el caso de la cefuroxima, es muy usada contra la Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. También contra la Escherichia coli y Klebsiella tiene una actividad moderada. Su utilización principalmente es por vía oral, intravenosa e intramuscular. Es como veíamos anteriormente, ¿no? Que realmente lo que ocurre es que las cefalosporinas tienen muchas vías de administración y de aprovechamiento. Por lo tanto, son bastante utilizadas. Está entre 8 a 12 horas o cada 8 a 12 horas y tiene buena penetración en líquido cefalorraquídeo, por lo que es correcta en algunas patologías como la meningitis provocada por algún organismo que realmente sea susceptible, ¿no? Como en este caso los que presentamos. En el caso de cefuroxima acetilo, lo que ocurre es que es un fármaco que se metaboliza hacia cefuroxima y por lo tanto sus actividades serían las mismas de estas. Y en el caso de ceprosil, cefalaclor y loracarbev, son administrados por vía oral y son similares a ese cefuroxima acetilo. Ahora, las de tercera generación, que es donde hay un espectro bastante amplio, son cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima, cefpodoxima proxetil y cefditoren pivoxilo, cefixima, ceftibuteno y cefdimir, ¿no? O sea, en este caso son nombres mucho más larguitos, pero bueno. Por ejemplo, en el caso de la cefotaxima, llega a resistir ciertas lactamasas beta, sobre todo de células gram positivas y gram negativas. O sea, tiene mucha resistencia a varias de estas enzimas que la quieren destruir. Su vida media es de aproximadamente 1 hora, o sea, es bastante cortita y por eso se debe administrar cada 4 a 8 horas. Tiene buena penetración al líquido cefalorraquídeo, por lo que podría ser o por lo que es muy buena para lo que es la meningitis, siempre y cuando haya un organismo susceptible, como cuáles, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ¿no? En el caso de la ceftriaxona, que es bastante conocida en el aspecto de las cefalosporinas de tercera, su vida media es mucho más larga, es de 8 horas y por eso se puede administrar una vez al día, 1 por 1, como dice ahí, de vía oral, bueno, vía intramuscular principalmente o vía endovenosa, 2 veces por día en el caso de la meningitis, cuando hay un organismo susceptible. Su secreción es a través de la orina y la secreción biliar. Y en el caso de la gonorrea es bastante interesante, sobre todo porque es un fármaco que tiene una muy buena aplicación en las dosis únicas contra la gonorrea uretral, cervical, rectal, dorsal o faringea. En este caso han tenido que haber dosis crecientes del fármaco de lo que es ceftriaxona por la resistencia, o sea, por la receta indiscriminada del fármaco. Hoy en día, en vez de dar 125 miligramos, se dan 250 miligramos y además se añaden otros fármacos como la citromicina, cuando antes realmente no era necesario. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de la resistencia y no automedicarse, sobre todo antibióticos que generan un daño bastante amplio, no solo a la resistencia bacteriana, sino también a la microbiota. Y esta, pues bueno, tiene una función protectora muy importante. Ahora, la ceftizoxima, que es correcta contra algunos bacteroides fragilis, su vida media es de 1.8 horas y se administra entre 3 a 2 veces por día. Cefpodoxima, proxetil y cefditoren pivoxilo son profármacos que lo que ocurren es que se van a eliminar a través de la orina. La cefixima tiene una muy buena administración por vía oral y es correcta para las infecciones de vías urinarias y las de las vías respiratorias.
Hay una suspensión oral y su vida media es entre 3 a 4 horas, es decir, o sea, la mitad del fármaco, que es lo que quiere decir vida media, se elimina en 3 o 4 horas a través de la orina y de la bilis. La dosis recomendada de la cefixima son 400 miligramos por día de 5 a 7 días y la fórmula en niños hasta 45 kilogramos es de 8 miligramos por kilogramo por día. El ceftibuteno y el cefdinir son fármacos muy similares a la cefpodoxima proxetil y ceftriaxona pivoxilo. Otras cefalosporinas son las antiseudomonas, como ceftazidima, ceftolozano, cefepima y cefpiroma. En este caso, la ceftazidima es un cuarto a un medio de la actividad de la cefotaxima contra los gram positivos. Es decir, a pesar de que no es tan buena contra los gram positivos, es excelente contra las pseudomonas y también contra la Bacteroides fragilis. Su vida media es de nada más 1.5 horas y su excreción va a ser renal. O sea, esto es muy común en las cefalosporinas, como veíamos al principio con las características generales. Hay una presentación que es con avibactam. El avibactam es un fármaco muy similar al ácido clavulánico, es decir, es un fármaco protector del antibiótico. En este caso, el avibactam protege a la ceftazidima y amplía muchísimo el espectro del fármaco. O sea, entonces por ello se utiliza bastante contra algunas infecciones que son un poquito más resistentes o que si no estuviera el avibactam le causarían un daño a la ceftazidima y por lo tanto esta no podría generar nada en su sitio de acción y pues obviamente el tratamiento no sería el correcto. En el caso del ceftolozano, básicamente lo que se genera es que se potencia bastante los efectos que se tiene, ¿no? O sea, es un fármaco muy fuerte contra las pseudomonas. Y sobre todo se relaciona mucho con el tazobactam, que el tazobactam es muy similar al avibactam, es decir, es parecido al ácido clavulánico, forma una película protectora en el fármaco y por lo tanto aumenta este poder que tiene contra las pseudomonas y contra las bacterias para las que está hecho, ¿no? De manera intravenosa o endovenosa está su concentración entre las 2.5 horas y su eliminación va a ser renal. En el caso de la cefepima y la cefpiroma se administran principalmente de forma parenteral y son adecuadas contra las enterobacterias. Además de que la lactamasa cromosómica, es decir, esta lactamasa que es más compleja, llegan a ser resistentes en cierta manera, ¿no? Su eliminación es por vía renal, donde su vida media es en 2 horas aproximadamente, de ahí que se tengan que administrar de cierta forma un poquito más constante. Y en el líquido cefalorraquídeo principalmente es correcta por su gran aprovechamiento y por su concentración en el mismo para la meningitis, es decir, esta inflamación de las meninges, en este caso provocado por alguna bacteria. Ahora ya para ir terminando con lo que son las cefalosporinas, vamos a darnos cuenta que estos mecanismos son nuevos, ¿no? Sobre todo porque, aquí está lo que les decía, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Eso es lo que quiere decir MRSA. Las cefalosporinas anti-MRSA son la ceftarolina fosamil y el ceftobiprol medocarilo. En este caso, la ceftarolina, o sea, son fármacos modernos. En su poder negativo es similar como la cefotaxima. Sin embargo, su función principal es que ataca a esta bacteria que es súper resistente y que los receptores ya están muy alterados. Entonces, como ya están muy alterados los receptores, lo que hace este medicamento es llegar de forma correcta hasta estos receptores y por lo tanto generar que haya un acoplamiento y una destrucción de los mismos. Tiene una muy buena acción en el sentido de la destrucción de estos. Abarca hasta un 95% de bacterias super resistentes. O sea, hay un 5% que todavía no. Pero bueno, hay que tener cuidado en ese sentido. Y es un profármaco que se administra por vía intravenosa. En el riñón, pues bueno, se va a estar eliminando en una vida media de aproximadamente 2 horas. Se distribuye bastante bien en los tejidos y no se ha observado muy bien su distribución a nivel de líquido cefalorraquídeo. El caso del ceftobiprol medocarilo a nivel de in vitro
pues bueno, tiene cierto papel contra las pseudomonas y contra mecanismos gram negativos. Y también, así como la ceftarolina, es un profármaco que se administra por vía intravenosa. Ahora, ¿cuáles son los usos y las reacciones adversas de las cefalosporinas? En las reacciones adversas, las principales son de las de la hipersensibilidad, es decir, las mentadas o, como decimos coloquialmente, alergias. Como cuáles, una anafilaxia, un broncoespasmo o una urticaria. Tiene una reacción cruzada, es decir, si la persona es alérgica, pero realmente alérgica a la penicilina, por ejemplo, entonces hay una reacción cruzada con el anillo beta-lactámico. Ahí hay que evaluar muy bien al paciente. Primero, ver y darse cuenta que realmente es alérgico a las penicilinas y al anillo beta-lactámico. Dos, darse cuenta de qué fármaco necesita o a qué fármaco es susceptible la bacteria que presenta el paciente. 3. Evaluar si realmente es correcta, por ejemplo, ir poniendo dosis de poco a poquito para generar que no haya una reacción grave, ¿no? Esta desensibilización que platicábamos en el video pasado. Otro mecanismo que tiene adverso es la depresión de la médula ósea. También puede provocar diarrea y lesión renal, sobre todo cuando la dosis se hace mayor a 4 gramos por día, aunque esto realmente depende de los fármacos. Por ejemplo, la necrosis renal con la cefaloridina es en dosis superiores a 4 gramos, pero en otros fármacos no se ha observado este mecanismo. En el caso de la ceftriaxona en los niños puede llegar a movilizar a la bilirrubina y por lo tanto provocar ictericia, o sea, niños pequeños sobre todo. Y también tiene una relación con el calcio. Al generar una lesión con el calcio puede llegar a provocar ciertas acumulaciones, generando una pseudolitiasis biliar, o sea, parecida a los litos, a las piedritas a nivel de bilis, o sea, a nivel biliar. Sin embargo, es por el desplazamiento del calcio. Y también puede elevar el tiempo de protrombina, teniendo esto muy presente con los aspectos de la coagulación y de la hemodinamia. Los usos. Bueno, la primera generación principalmente es para piel y tejido blando. Es decir, sobre todo para cualquier actividad contra algunos organismos que estén dentro de la piel o como flora saprófita. Sin embargo, por esto mismo también es usado como profilaxis en las cirugías, ¿ok? Para evitar que no exista una contaminación del sitio pues que se va a aperturar. Se hace una limpieza previa y desde ahí la incisión. La segunda generación, que como les digo ha sido desplazada bastante por la tercera generación, es correcta en el uso de las infecciones respiratorias, aunque pues es mejor la tercera generación. En este caso es también correcta contra lo que es la profilaxis en cirugía ginecológica y en cirugía abdominal. La tercera generación es útil contra Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Providencia cerrada y algunos tipos de hemófilos. Y sobre todo una muy buena participación en la gonorrea o en la meningitis, siempre y cuando el organismo que esté provocando la meningitis sea susceptible a las cefalosporinas de tercera generación. O sea, esto debe quedar muy claro porque si no es susceptible, realmente no se va a generar nada y vamos a provocar una resistencia todavía peor. Y bueno, los antipseudomonas pues son correctos contra las pseudomonas, como su nombre lo indica, y contra otros bacilos que sean resistentes. Otros antibióticos son los carbapenémicos, que se llaman así porque hay un cambio en los anillos. En ese caso hay carbono en lugar de azufre, en los anillos unidos principalmente. Entre los principales está el imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. El imipenem, pues bueno, así como cualquier otro beta-lactámico, inhibe la síntesis de pared celular. Tiene un buen espectro contra streptococos, enterococos, estafilococos y listeria. Su vida oral es una correcta vía oral, o sea, puede administrarse bien por vía oral. Y su vida media es de aproximadamente 1 hora. Pero aquí entra un factor muy importante, porque en casos de insuficiencia renal, el tiempo que permanece el fármaco se hace mucho más amplio y los efectos tóxicos que puede llegar a provocar, como náuseas, vómitos o incluso convulsiones, pues se hacen más presentes porque hay más fármaco, más concentración y se exacerba el daño.
Se puede o se comercializa, mejor dicho, con cilastatina, que la cilastatina lo que hace es hacerlo un protector, sobre todo para que no se destruya ya a la hora de la entrada con el cuerpo. Y su uso principalmente es a través de vías urinarias, o sea, infecciones de vías urinarias, de vías respiratorias, infecciones abdominales, ginecológicas y de tejido conectivo, como lo pueden ser piel, tejido blando, huesos o articulaciones. El meropenem es mejor que el imipenem contra los organismos gram negativos y además es más seguro. Por lo mismo, no llega a provocar tanto daño como convulsiones, por ejemplo. El doripenem, y regresando al meropenem, es por ello que se prefiere para la meningitis, ¿no? Porque no provoca convulsiones. El imipenem sí llega a provocar y encima de la meningitis convulsiones, pues bueno, va a ser un problema mucho mayor. En el caso del doripenem, es todavía mejor que los otros dos contra las pseudomonas, y para ello es que está su utilización. El ertapenem tiene una vida media que permite que haya nada más una administración por día, es decir, uno por uno. Y ello, pues bueno, genera que sea bastante útil contra infecciones abdominopélvicas, es decir, de abdominales y pélvicas. Los monobactámicos, bueno, el principal, el que está, es el Astreonam. Y solo es útil contra organismos gram negativos, no contra gram positivos ni contra otros, sino solo contra gram negativos. Su administración es por vía intramuscular o intravenosa, es decir, vía parenteral, con una vida media de entre 1.7 horas que se va a eliminar por la orina. En la insuficiencia renal hay que cuidarlo mucho porque puede aumentar las concentraciones y, pues bueno, generar toxicidad. Se debe de dar, o bueno, su dosis recomendada son 2 gramos cada 6 u 8 horas, sobre todo por esta vida media corta. Y algo muy interesante de este Astronam es que no tiene reacción cruzada, es decir, no importa que haya alergias a todos los otros betalactámicos, a este Astronam no lo va a haber, o sea, no hay reacción cruzada contra este por sus características físicas, ¿no? En el aspecto molecular no tienen una reacción cruzada, por lo mismo es bastante seguro. Sin embargo, en niños puede llegar a provocar hepatotoxicidad, sobre todo cuando son pequeños, es decir, un daño al hígado. Finalmente, vamos a hablar sobre los inhibidores de la lactamasa beta. Su función principalmente es como unos kamikaze. Los kamikaze eran esos aviones que se lanzaban básicamente a morir. En este caso, los inhibidores de la lactamasa beta como clavulanato, sulbactam, tazobactam o avibactam son kamikaze porque lo que hacen es que son una película protectora, son un escudo que se pega a lo que es la porción de la lactamasa beta, es decir, lo que genera daño en la bacteria. Y como genera un daño, pues obviamente este muere, pero permite que el fármaco que llevaba atrás, por ejemplo una amoxicilina, penetre de forma correcta a la bacteria y por lo tanto la comience a destruir. Como les digo, se une a la lactamasa beta y los más antiguos ya empiezan a generar resistencia. O sea, ese es el problema de cuando se receta de forma indiscriminada, que ya empiezan a generar resistencia, aunque sean fármacos que se utilizaron o se inventaron para este tipo de problemas. En el caso del clavulanato se puede administrar por vía oral y parenteral. En el caso de la vía oral es la combinación con amoxicilina y la vía parenteral con ticarcilina. El sulbactam, que tiene el mismo, o sea, todos tienen el mismo mecanismo de acción. Se unen como aviones kamikaze a la lactamasa beta. El sulbactam también es parenteral, intravenosa o vía intramuscular y se combina con ampicilina o con cefoperazona. Tiene una actividad intrínseca propia, es decir, no solo funciona como escudo protector, sino también puede servir en sí mismo como un antibiótico, sobre todo contra Acinetobacter. En el caso del Tazobactam, se une o se comercializa, mejor dicho, con la piperacilina y con el ceftolozano. Y el Avibactam básicamente es de los más modernos porque este inhibe la lactamasa beta, pero de espectro estrecho, es decir, la que ya ha sido codificada de manera cromosómica y es más compleja. Mientras estos ya no son útiles contra este tipo de lactamasa beta, este Avibactam todavía lo es. ¿Por qué?
porque ha sido codificado, ha sido creado justamente para este tipo de lactamasas que ya son más complejas y que estos, pues como son más antiguos, ya no tienen la participación que necesitan. En este caso su combinación pues es con ceftazidima principalmente. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, que les haya servido y que haya quedado un poco más claro el tema tanto de las cefalosporinas como de los betalactámicos, su utilización y su aprovechamiento. Sin más, me despido con una frase de Confucio que dice: nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Es decir, si por alguna razón hoy no pudimos hacer X cosa que realmente deberíamos de haber hecho, pues mañana lo intentamos, y si no, mañana lo intentamos, pero siempre buscar ser mejor. Gracias por los suscriptores. Nos vemos pues en otro video. No me voy sin antes decirles que si les gustó saben que pueden suscribirse, darle a like, comentar y compartirlo. Y bueno, espero que les sirva. Hasta la próxima.